misericordioso, compasivo, lleno de gracia. Señor, venimos a ti como niños, como estudiantes, deseando ser enseñados por ti y ser guiados a la verdad. También, Señor, pedimos que nos capacites a través de tu Espíritu Santo, no tan solo para comprender, sino que también, Señor, para hacer aquello que aprendamos, para vivir de acuerdo a tu palabra. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. La semana pasada estudiamos si es que me acuerdo bien, hablamos del por qué no podemos ser justificados por la ley, ni por las obras. Y hablamos de los resultados que trae a la vida del creyente el confiar en sus propias obras, el confiar en sí mismo. Nos hace orgullosos, autosuficientes. Nos hace miserables, nos volvemos enojones. No sabemos qué hacer con Jesús, no dependemos de Él, por lo tanto Jesús no es nuestro todo. Y dice el apóstol Pablo que caemos de la gracia, quedamos en un estado de perdición, pero tristemente el legalista, el que confía en sus propias obras, el que se cree justo en sí mismo, él cree que está salvo, él cree que es acepto, porque él se ve bueno. Él ve sus obras y cree que lo que está haciendo es bueno, y eso lo lleva a confiar en sí mismo, y por lo tanto, su posición es muy difícil de sanar, porque no siente necesidad de Cristo, no siente necesidad de arrepentimiento. Busca perfección, pero la perfección está basada en sus propios esfuerzos. No hay una dependencia vital de Jesús. Y eso lo lleva, entonces, a muy común es criticar a los demás, apuntar el dedo, creerse superior a los otros y vivir una vida que es una vida amarga, los hace amargos por lo general. Entonces, la respuesta a eso, porque el apóstol Pablo está introduciendo a la iglesia, a los romanos, al concepto de la justicia por fe. Los ha puesto a todos en pecado y ahora tácitamente dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Ahora, para entender lo que el apóstol Pablo nos dice, hemos de entender 2 o 3 palabras que se encuentran en el texto. La primera es la palabra justificación, la segunda es la palabra justicia. Y hay otras palabras que las vamos a encontrar en el texto a medida leamos, pero estas son las 2 palabras claves para entender la teología paulina. La palabra justicia, que en el español no tenemos una palabra para traducir realmente el original. El original, la palabra en inglés es righteousness, que es más que justicia. Nosotros en justicia podemos equipararlo a, ser justos, equitativos, pero va más allá. La palabra justicia, en el contexto de lo que se está refiriendo, se refiere a un carácter que obedece la ley de Dios. Un carácter que la ley no juzga y que es acepto por Dios. Un carácter justo, se refiere al carácter divino en este caso. Y la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie entre ser humano que naturalmente sea justo y que pueda obedecer la ley de Dios, porque la justicia nos lleva a una vida de obediencia a la ley de Dios en forma natural. El único ser humano, los únicos que fueron justos fueron Adán y Eva. Ellos naturalmente eran justos. Todo otro humano que se lo refiera como justo en las Sagradas Escrituras es justo porque ha recibido la justicia divina, no porque él es justo o ella es justa
en forma natural. No hay justo ni aun uno. Nosotros somos injustos. No tenemos el carácter que es necesario para que Dios nos acepte. Entonces, como ya lo hemos dicho antes, el carácter que Dios demanda para aceptar al ser humano es perfección como la de Él. Dice el Señor Jesús: seréis vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la condición. No puede ser menos de eso. Si Dios baja la condición y hace que, bueno, no importa que sean un poquito imperfectos, siempre y cuando sean 90, 95%, yo los acepto, Dios entonces pone a todo el universo en peligro, porque la imperfección lleva al pecado. La imperfección es producto del pecado y lleva al pecado. Entonces, justicia es un carácter a la imagen de Dios. Justicia es el carácter divino en el caso de los escritos de Romanos capítulo 3. Justificación es la experiencia a través de la cual nosotros recibimos aquella justicia que nos hace aceptos ante Dios. Somos injustos. Para poder ser justos y ser aceptos ante Dios, nosotros hemos de ser justificados. Es por eso que si marcan Romanos 3, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 18. En la historia del publicano y el fariseo, al final, en el versículo 14, refiriéndose al publicano, el Señor Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces el publicano se va a casa acepto por Dios. El fariseo, él se cree justo, él se cree justo en sus propios ojos, pero no es justo ante los ojos de Dios y se va a casa perdido. En el libro de Mateo, capítulo 5, el Señor nos habla que nosotros hemos de tener una justicia mayor que la de los fariseos y los saduceos. En el capítulo 5 de Mateo, el Señor Jesús dice, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la justicia de los fariseos y los escribas no los capacitaba para entrar al reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos hemos de ser justos. Pero no hay justo ni aun uno. Entonces necesitamos una justicia mucho más grande. Y luego Jesús expande cuando Él se refiere a qué justicia. Es la justicia que no tiene ira contra su prójimo. Es una justicia que nos llevará a mirar a mujeres, en el caso de los hombres, con ojos limpios. Es la justicia que no va a buscar el divorcio. Es la justicia que no nos va a llevar a hacer promesas. Es la justicia que nos va a llevar a poner la otra mejilla. A entregar nuestra capa, si quieren llevar nuestra túnica, a amar al enemigo. Esa es la justicia. Es la justicia divina, es el carácter divino, es la perfección divina. Pero nosotros no poseemos esa justicia porque nosotros somos injustos. Y algo injusto no puede producir justicia. Algo imperfecto no puede producir perfección. Entonces las bases para que nosotros lleguemos a ser justos no está basada en las obras, porque a través de las obras nadie puede ser justificado, nadie puede obtener justicia, dice el apóstol Pablo. Entonces, la justificación es la experiencia a través de la cual nosotros recibimos la justicia. Entonces, ahora el apóstol Pablo, y por los próximos capítulos, él se va a explayar ampliamente en explicar cómo llegamos a ser justos y cómo permanecemos en aquella justicia y cómo a los resultados, los frutos de la justicia, de la justificación. Versículo 21 del capítulo 3.
de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Entonces aquí el apóstol Pablo muestra la palabra manifestada, quiere decir en el original, se ha hecho pública. Dios ha hecho su justicia, su carácter lo ha manifestado públicamente, aparte de la ley. El propósito de la ley y de los profetas es testificar en cuanto a aquella justicia. La ley y los profetas no nos pueden hacer justos. La ley y los profetas manifiestan, testifican de aquella justicia que ha sido manifestada. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se hizo pública aquella justicia? El carácter divino. ¿Cómo fue que se hizo público? En la vida de Jesús. Jesús es la manifestación perfecta del carácter divino. Nos ha mostrado Él cómo Dios es. Y al mostrarnos cómo Dios es, entonces ahora se nos muestra cómo Dios espera que nosotros seamos. Se ha hecho un contraste absoluto entre la maldad y la justicia. Entonces, el versículo 21 deja bien en claro el papel de la ley y de los profetas, las sagradas escrituras. Es testificar de la justicia manifestada, hecha pública en la vida de Jesús. Entonces, el propósito de aquella testificación es mostrarnos aquella justicia que ha sido revelada en Jesús y que nosotros ahora deseemos tener aquella justicia. Y eso es algo natural. Cuando uno comienza a leer la vida de Cristo y uno se ve en contraste de su hermosura, uno se ve cuán corrompido es. Cuando uno ve su paciencia, uno se ve cuán impaciente. Cuando ve su humildad, uno se ve cuán orgulloso es uno. Y dentro del corazón el Espíritu Santo implanta el deseo de ser como Jesús. Es por eso que las bendiciones en Mateo 5, lo primero es que nos demos cuenta cuán pobres somos. Luego hemos de aceptar el hecho de que tenemos culpa, el llorar. El llorar nos habla del arrepentimiento y luego viene la humildad. La humildad es cuando nos sometemos al plan de Dios para salvarnos y luego viene el hambre y la sed de justicia, el anhelo de ser como Jesús. Pero es una justicia externa, no es una justicia interna, no es algo que nosotros produzcamos, es algo que nosotros hemos... Perdón, se me cayó el teléfono. No es algo que nosotros produzcamos, es algo que hemos de recibir, porque nosotros no lo podemos producir. Por eso somos pobres. Muy bien. Versículo 21. Déjenme enviarle un mensaje a mi esposa para decirle que estoy en la reunión. Se me olvidó que estoy en reunión y me está llamando. Muy bien, entonces el versículo 21 nos muestra lo que Dios ha hecho al manifestar su justicia. El propósito de la manifestación de la justicia de Dios, la revelación de la justicia es hacernos deseosos de tener esa justicia. Muy bien, versículo 22. La justicia de Dios. Nuevamente repite el apóstol Pablo esa frase, la justicia de Dios. Él está haciendo énfasis en el hecho de que Él nos está mostrando el camino a la justicia de Dios, porque eso es lo que Dios anhela que tengamos su carácter, que seamos como Él. La justicia de Dios, y ahora nos dice, por medio de la fe
Y en el español dice en Jesucristo. En algunas traducciones inglesas también dice en Jesucristo. Pero en el original no dice por medio de la fe en Jesucristo, dice por medio de la fe de Jesucristo. Es una gran diferencia. Porque él repite en la próxima frase, él dice, para todos los que creen en él. Entonces, si traducimos la frase por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, el apóstol Pablo se está repitiendo innecesariamente. Él nos muestra que la fe de Jesucristo, que la fe de Jesucristo ha puesto a nuestro alcance la justicia de Jesús. La justicia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, Dios ha hecho manifiesta su justicia públicamente. Y la ley y los profetas testifican, nos muestran aquella justicia. Y luego dice, la justicia de Dios está al alcance de todos nosotros gracias a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, luego ahora dice, cómo nosotros recibimos aquella justicia. Dice, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Entonces, la base de la justificación es creer en Cristo Jesús. Ese es el fundamento de la justificación. Es el creer en Cristo Jesús. La justicia de Dios está al alcance de todos los que creen, no de los que obran, sino de los que creen en Cristo Jesús. Y luego dice él, porque no hay diferencia. Esta es la razón por la cual Cristo Jesús tuvo que hacerse un ser humano. Porque ninguno de nosotros tenía la fe que se pudiese apropiar de las promesas divinas para poder recibir la justicia de Dios. Y una de las razones es que como ser humano, él ha de desarrollar la fe necesaria que ponga al alcance de todos los seres humanos y los capacite para recibir la justicia de Dios. Porque la fe es el fundamento de aquella experiencia. Entonces, el pecado nos vació de la fe. Es a través de Jesús que nosotros somos capacitados para creer en él y recibir aquella justicia que Dios nos ofrece. Entonces, es por eso que el Señor Jesús tiene que desarrollar una fe perfecta. Y su fe fue probada hasta lo máximo, al punto de que en la cruz del Calvario, cuando el Padre le vuelve su rostro y lo abandona y Jesús está muriendo la segunda muerte, que es total separación del Padre, Jesús por fe se aferra a las palabras de su Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No había circunstancias externas que le dijesen a Jesús que él era hijo de Dios. El Padre le había vuelto su rostro, el Espíritu Santo lo había abandonado. Todo le decía interna y externamente que él había sido rechazado y que ya no era más hijo de Dios. Pero es por la fe que Jesús se aferra a las declaraciones divinas que Dios había dicho unos días antes, este es mi Hijo amado. Y cuando fue bautizado. Entonces Jesús vivió por toda palabra que procedía de la boca de Dios. Esa es la fe necesaria que debía serle otorgada al ser humano para que él pudiese llegar a ser justo. Entonces la justicia ha sido puesta a nuestro alcance gracias, uno de los elementos es gracias a la fe de nuestro Señor Jesús. Y luego el apóstol Pablo termina el versículo 22 diciendo, porque no hay diferencia. En el Evangelio no hay diferencia. En el libro de Gálatas él dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. No hay diferencia. En cuanto al Evangelio,
Dios se relaciona con nosotros no en cuanto a nuestra humanidad, sino que en cuanto a la fe que nos ha sido otorgada por Él para recibir sus promesas. Y luego el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado nos vació del carácter divino, que es su gloria. Dos palabras que hablan del carácter divino, justicia, y tres palabras realmente, justicia, nombre y gloria. Son las palabras que se usan en la Biblia para referirse al carácter divino. El pecado nos vació de aquella gloria. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni en uno, no hay ni uno que sea bueno. No tenemos aquella gloria. La perdimos. Entonces aquella gloria nos ha de ser otorgada por otro parámetro, por otra experiencia. Si Dios esperase que tú y yo fuésemos justos por medio de obediencia a la ley, nunca lo podríamos llegar a hacer, a pesar de que fuera Dios un Dios evolucionista y nos diera 1.000.000 de años para poder evolucionar de pecadores a justos. Imposible, imposible, porque no puedes sacar algo limpio de algo inmundo. No puedes sacar justicia de aquellos que producen trapos de inmundicia, como dice la Biblia. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, son estiércol ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros producir justicia? Imposible. Así que la base es creer en Cristo y lo que ha puesto al alcance nuestro aquella justicia es la fe maravillosa de nuestro Señor Jesús. El propósito de la Biblia es testificar de aquella fe, mostrarnos aquella fe que ha sido, aquella justicia que ha sido manifestada en la vida de Cristo Jesús. Versículo 24. Ahora el apóstol Pablo lo dice directamente, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo nos muestra que la justificación es una experiencia que Dios la otorga gratuitamente, es un don de Dios. No es algo que se puede ganar, no es algo que se puede obtener por comprarlo o a través de méritos. Es algo gratuito. Entonces esto debiera llevarnos a alegrarnos, a regocijarnos. El hecho que Dios tome al pecador y gratuitamente, si éste está dispuesto por fe a tomarse de Cristo Jesús, Dios gratuitamente lo justifica. ¿Y qué es justificar? Justificar es otorgar al pecador el carácter de Dios, la justicia, hacerlo justo. Ya vamos a llegar ahí. Siendo justificados gratuitamente. Y luego dice, por su gracia, por su gracia. Entonces, la justificación es un don divino que nos es otorgado por medio de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Ya la definimos cuando estudiamos al capítulo 1. La gracia es la unión de tres principios del carácter divino. ¿Cuáles son? Están manifestados en Tito, capítulo 2 y capítulo 3. Es la bondad, el amor y la misericordia divina. En otras palabras, la gracia es un atributo de Dios que lo lleva naturalmente a desear salvar al pecador, justificarlo. La salvación y la justificación son experiencias que ocurren simultáneamente. Ambas ocurren, el perdón de los pecados, la limpieza de nuestro pasado, es todo parte de la experiencia de la justificación. Y eso es un don gratuito. El apóstol Pablo en Efesios 2:8 dice, no, ahora tengo justificación en la cabeza. Vamos a leerlo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Se fijan que lo recibe, el apóstol lo habla ahí, en vez de hablar de la justificación, habla de la salvación. En el libro de Tito, el apóstol Pablo también nos habla de esta experiencia. En el capítulo 3, el apóstol relaciona la salvación y la justificación. Cuando él dice desde el versículo 3 en adelante, porque de tanto mayor gloria, no, estoy en Hebreos, perdón. Tito 3, dice, porque nosotros, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Eso es la salvación. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora el versículo 7, para ser justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la salvación y la justificación son experiencias que ocurren juntas y que se envuelven la una en la otra. Vámonos de vuelta a Romanos capítulo 3. Así que el apóstol nos dice que la justificación, la experiencia a través de la cual Dios nos hace justos, nos otorga su justicia, dice el versículo 4, siendo justificados gratuitamente, es un regalo, es un don, qué maravilloso. Yo puedo comparecer ante el cielo como un hombre justo, como Job, como Noé, como todos los héroes de la Biblia, del Antiguo Testamento son mencionados que eran justos, pero no por su propia justicia, sino porque ellos habían recibido la justicia que es por fe, la justicia que es un don de Dios. Y esta justicia es su propio carácter. Él demanda que seas como Él para aceptarte, pero tú no lo puedes dar. Recuerda que en el plan de la salvación, todo lo que Dios demanda de ti, Él te lo da como un regalo. Todo lo que Dios demanda de ti, Dios te lo otorga como un regalo. Tú no produces nada, tú recibes todo. Mientras más rápido aprendamos esa lección, más felices vamos a ser en la vida cristiana. Entonces el Señor te declara justo, te hace justo, te otorga su justicia a través de la experiencia de la justificación como un don. Es un regalo de la gracia de Dios. Y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos otro hecho de lo que Jesús hizo por nosotros, que ha facilitado para que nosotros recibamos la justicia de Dios. En el versículo 22 era la fe de Jesús. Aquí es la redención en Jesús. La palabra redención se refiere a la obra que Cristo ha hecho y hace en nuestro favor para rescatarnos del pecado. Y se refiere a todo aquello, su nacimiento, la encarnación, su vida perfecta, su muerte en nuestro favor, a través de los cuales pagó con su sangre por nuestros pecados, su descanso en la tumba, su resurrección, su ascensión al cielo y su ministerio en nuestro favor en el cielo, tanto en el lugar santo y en el lugar santísimo, es la obra de la redención. Es la obra divina de liberar al ser humano de la esclavitud al pecado y restaurarlo totalmente a una relación con Dios y a la perfección original. Entonces es gracias a aquella obra que tú y yo podemos ser justificados gratuitamente por la gracia. Es parte del plan de la redención, que Dios otorgue como un don gratuito de gracia su propio carácter, la justicia divina, lo que Dios es, toda la perfección divina nos es otorgada como un don cuando nosotros por fe nos aferramos a Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5,
versículo 21, el apóstol nos muestra un aspecto de la obra de la redención. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, mire lo que dice ahora, justicia, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús toma nuestro lugar, padece por nuestros pecados, se le imputan a él nuestros pecados, nuestra maldad. Dios lo trata que él vivió nuestra vida y es castigado como que él fuera el culpable de toda nuestra maldad, y que en realidad a través de la experiencia de la imputación, Jesús es tratado que él fue el pecador. Por eso dice, no dice que él recibió nuestros pecados, dice que él fue hecho pecado. Entonces Dios se relaciona con Cristo, siendo el sustituto de la raza humana, como que él es pecado. Entonces el pecado de todo ser humano es castigado en Cristo Jesús. La justicia de la ley es cumplida con la muerte de Cristo, y en proceso reverso, la vida de Cristo le puede ser otorgada al pecador como un don, y es hecho la justicia de Dios. Así como Cristo fue hecho pecado, nosotros somos hechos lo totalmente opuesto, somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es justificación. Vamos de vuelta a Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te fijas que todo proviene por y por medio de Jesús? Nada de nosotros, todo a través de Cristo. Sus actos, sus hechos, su fe, lo que Él ha llevado a cabo por nosotros. Todo es don de Dios. Nada proviene de ti. Hay un aspecto de responder a esto. Dios no puede a nosotros salvarnos si nosotros no respondemos. Pero eso no nos gana la salvación, no nos hace meritorios del don divino, porque es un don. Nos prepara para recibir aquello que Dios está otorgando. Versículo 25. ¿A quién? ¿A quién quiere decir refiriéndose a Jesús? Que es, dice, la última frase del versículo 24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién? Todavía está refiriéndose a Jesús. Jesús es el sujeto de lo que Pablo está hablando, el objeto de lo que Pablo está hablando. Dice, a quien Dios puso como propiciación. Entonces, la palabra en el griego que se ha traducido propiciación, literalmente se está refiriendo a la tapa que cubría el arca, que se llama el propiciatorio. En inglés se llama el asiento de la misericordia. Esa es la verdadera frase. El propiciatorio, el asiento de la misericordia. Aquella tapa de oro que cubría el arca del pacto era símbolo de Jesús. Representaba a Cristo recibiendo la justicia de la ley para que nosotros pudiésemos recibir la misericordia divina. Porque Dios no nos puede dar misericordia a no ser que su justicia sea satisfecha. Porque si no, Dios violaría el principio de las bases del gobierno universal, que es su ley. Si tú no satisfaces la justicia de la ley, entonces, ¿qué sacas con tener ley? Entonces Dios, imagínense, para poder salvar al ser humano, Dios tiene que ofrecerle misericordia. Pero ¿cómo puede Dios ofrecerle misericordia al ser humano si el ser humano es culpable? Si Dios le da misericordia al ser humano sin satisfacer la justicia de su ley, Dios ahora llega a ser injusto.
Entonces, por eso Satanás, cuando hizo caer al ser humano, creía que tenía a Dios contra la pared, que Dios no tenía escapada. Él sabía que Dios era Dios bueno y él concluyó que por lo tanto Dios iba a ignorar el pecado del ser humano y Satanás lo iba a acusar como injusto. Satanás no previó el plan de la redención, en la cual Dios mismo, el Hijo de Dios, iba a tomar nuestro lugar, iba a llegar a ser nuestro propiciatorio, la cubierta o la tapa de la misericordia, donde Él iba a recibir la justicia, iba a satisfacer la demanda de la ley que el pecador muriese y se le podía entonces otorgar, sin que Dios fuese injusto, se le pudiese otorgar al ser humano misericordia. Es un plan maravilloso, maravilloso. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, el que recibe la justicia y paga por los pecados de la raza humana, por medio de la fe. Ahora se está refiriendo no a nuestra fe, sino que a la fe de Dios. Dice que Jesús, Dios lo destinó o lo puso como propiciatorio, como propiciación por medio de la fe. En otras palabras, Dios tuvo plena confianza que su Hijo iba a cumplir la tarea que se le había otorgado, que no iba a fallar. Y el cielo en Cristo lo arriesgó todo, todo por nuestra salvación. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese pecado? No nos podemos ni comenzar a imaginar. Pero el Padre tuvo plena fe en su Hijo. Así que esto nos enseña que incluso las personas de la deidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se relacionan entre ellos a través de la fe. La fe es el ingrediente de una relación con Dios. Incluso Dios mismo se relaciona a través de la fe. Así que, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así que el medio de la propiciación es la sangre. Claro, pues, se derrama sangre. Al derramarse sangre, se satisface la demanda de la ley. Murió. La paga del pecado es muerte. El día que de él comiere, morirás. ¿Por qué no murió Adán y Eva? Porque se derramó sangre. 2 sacrificios se ofrecieron en su lugar que prefiguraban la muerte del Mesías. Entonces, el pecador se le puede dar otra oportunidad, se le puede dar misericordia, se lo puede rescatar y en vez de darle lo que merece, se le da lo que es inmerecido, se le da la justicia divina para que Dios se pueda relacionar con el pecador como un hijo y tratarlo como Jesús merece ser tratado. Por eso que en Romanos 2 de Corintios 8:9 dice, vamos a leerlo. No me están viniendo los versículos a la cabeza esta mañana. 2 de Corintios 8:9, uno de mis versículos favoritos. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí se está refiriendo a su justicia. Él abandonó su justicia en la cruz, recibió nuestra pobreza, nuestros pecados. Por eso muere desnudo, símbolo de pecaminosidad. Los círculos adventistas hay la discusión si Jesús tomó una naturaleza caída o perfecta. Ya lo hemos hablado esto. Jesús tomó ambas naturalezas. Jesús tomó la naturaleza humana caída, pero en sí tuvo la perfección de Adán. Eso lo hemos visto. Su inocencia, su fidelidad, su santidad representa a Adán antes de su caída, pero en sí llevaba la naturaleza humana caída. Pero en el Calvario, Jesús lo perdió todo. Abandonó sus riquezas y llegó a ser pecado. En la cruz, Jesús llegó a ser como tú y yo y peor todavía, porque sobre él se cargó todo el pecado de la raza humana, todo. Él llevó toda la maldad humana
y toda la oscuridad del pecado fue puesto sobre él. Él llegó a ser pecado. Entonces, llegó a las mismas bases de la oscuridad. Por eso dice que la gracia del Señor Jesús es que por amor a nosotros se hizo pobre, a pesar que era rico. Él era rico en justicia, para que a través de su pobreza nosotros obtengamos aquella justicia. Y la primera experiencia a través de la cual se recibe la justicia es a través de la justificación. A través de la justificación. Hay otro error que cometemos como adventistas. Nosotros tendemos, cuando hablamos de la justificación, el adventista conservador tiende a correr a hablar de la santificación. Pero el apóstol Pablo específicamente se está refiriendo a la justificación porque él desea que entendamos el papel y la importancia de la justificación. Sin justificación no hay santificación. Es imposible ser santificados si no hemos sido justificados. Ambas experiencias han de ser reales en la vida del cristiano. No es justificación o santificación o justificación, es ambas. Es justificación y santificación. Pero hemos de entender que nuestra aceptación ante el Padre no es por nuestra santificación, es por la justificación. Es la justificación que nos hace aceptos ante Dios. La santificación es la obra que se realiza de transformación en la base de la justificación. En otras palabras, somos santificados porque somos aceptos por Dios. Dios no te está tratando de santificar para aceptarte. Dios ya te ha aceptado en Jesús. Dios ya te trata como santo, puro, lo vamos a ver un poquito, y a través de esa experiencia ahora Dios te transforma en su imagen. Así que la justificación es el pasaporte del cielo. La santificación es la preparación para el cielo. Pero lo que te da el derecho de entrar al cielo es la experiencia de la justificación. Muy bien, sigamos. Versículo 25 del capítulo 3, ¿qué hora es? Se nos está acabando la hora. ¿A quién Dios puso como propiciación, como asiento de misericordia, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Entonces aquí Dios nos muestra que a través del plan de la redención, Él fue capacitado de manifestar de su justicia, de hacerla pública. No había habido propósito de Dios manifestar su justicia si el pecador no tuviera la esperanza de llegar a ser justo. Dios revela su justicia, producto de lo que Jesús ha hecho en nuestro favor, y ahora nosotros podemos ser partícipes de aquella justicia. Recibirla como un don gratuito que viene a través de la gracia de Dios. Y luego dice que Dios pasó por alto los pecados del pasado. Es la naturaleza de Dios. La gracia de Dios lo lleva naturalmente a tratar de rescatar al pecador. Y cuando hay tiempos de ignorancia, Dios cierra los ojos hasta que la luz sea revelada. Dios no es el Dios que anda contando pecados. Dios es el Dios que por nuestro favor ha ignorado los pecados pasados, los ha cargado en Cristo Jesús y nos da luz para hacernos alertas de nuestra situación. Si Dios no fuese así, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Si Dios hubiera poniendo pecados en balanzas, contándonos, llamándonos a cuenta por todo lo que hemos hecho, no tendríamos esperanza. Dios tiene esa maravillosa característica. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados, no los ignora, los pasa por alto, no los castiga como merecen castigo porque él estaba esperando el sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento, él toma los sacrificios de animales y los toma como que fuesen el sacrificio de Jesús y perdona a los que vivieron en el Antiguo Testamento en esperanza de lo que venía en el futuro. Un Dios paciente que está dispuesto a obrar en nuestro favor para darnos todas las chances que necesitamos para ser salvos. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Nuevamente esa frase, que Dios desea manifestar su justicia. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para que tú desees tener esa justicia, para que anhelemos ser justos. Y luego dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que Dios es justo cuando te justifica. ¿Cómo puede ser eso? En la justificación, Dios te está tratando como que nunca hubieses hecho algo malo. Pero córtala, decimos los chilenos, pero si yo he hecho un montón de cosas malas, ¿cómo puede Dios ser justo cuando justifica? Es que si Él no te justificara, Él sería injusto. ¿Por qué? Porque la justicia ya se satisfació en Cristo Jesús. Dios puso a Jesús como nuestra propiciación. Él murió en nuestro favor y la justicia de la ley ya ha sido satisfecha. Por lo tanto, ahora, si Dios no justificara al impío, Él sería injusto. Así que cuando Dios justifica al impío, Él está cumpliendo justicia, está obrando de acuerdo a lo que es justo. Es algo maravilloso. Y ahora hay otro punto que es importante. Dios es el justificador. Si tú te tratas de justificar a ti mismo por tus obras, tú estás tomando el lugar de Dios. Te estás haciendo pasar por Dios. Cuando Satanás le dijo a Eva, sabe Dios que del día que de él comieres serás como Dios, conociendo el bien y el mal. En esa frase, serás como Dios, Satanás sabía muy bien los resultados del pecado que llevan al ser humano a tomar el lugar de Dios, a desear ser Dios y a no someterse a Dios. Y la justificación propia, la confianza en nuestras obras, el creerme bueno porque soy adventista y por tantas otras cosas, solapadamente es una manera en la cual tú estás diciendo, yo soy Dios, yo no necesito a Dios. Es la obra de la carne para no someterse a Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que aquí se nos muestra que aquella fe de Jesús, por la cual Él obtuvo la justicia para nosotros, ahora para nosotros recibir aquella justicia, nosotros hemos ser participantes de aquella fe. Es por eso que en Apocalipsis 12 se habla del pueblo de Dios, con la experiencia de ser obedientes. Capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y por qué guardan los mandamientos de Dios? Porque son justos. ¿Y por qué son justos? Porque han sido justificados. Entonces, la justificación lleva a la justicia y la justicia nos lleva a la obediencia. ¿Y por qué son justos? ¿Por qué son obedientes? Ahora viene el próximo frase, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Entonces ellos poseen la fe de Jesús y es aquella fe que los ha llevado a ser justificados y la justificación los hace justos y como son justos, son obedientes. Esa es la fe. Entonces, no es tan solo necesario creer, bueno, Jesús tuvo esa fe. No, esa fe debe llegar a ser nuestra fe. Y la fe, como todo otro requerimiento divino, es un don. Es el regalo de Dios que nos otorga y gracias a Dios que se lo otorga a todo ser humano. Todo ser humano le ha sido otorgado por Dios una medida de fe, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. A todos se les ha otorgado una medida de fe, porque para vivir la vida es necesario tener fe. El problema es de que nosotros en la carne no sabemos confiar en Dios, desconfiamos en el hombre, y maldito es el que confía en el hombre, pero no confiamos en Dios. Entonces, a través de la experiencia de la salvación, el Espíritu Santo te capacita para tener la fe de Jesús, aquella fe que cree y confía en Dios totalmente. A pesar de que Dios lo abandonó en la cruz, Jesús siguió confiando en la palabra de Dios. Esa es la fe que hemos de poseer. Y esa fe viene como un don que se desarrolla a través de la experiencia de la vida cristiana, pero ya el Señor te la ha otorgado. Muy bien, vamos de vuelta a Romanos 3. Vamos avanzando velozmente hoy día. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que aquí hay una unión que se ha producido, en el cual el pecador se une a Jesús, porque él ve que él no tiene nada, él no tiene fe, pero al unirse a Jesús, todo lo que es de Cristo llega a ser de él. Y a pesar de que nosotros hablamos de la justificación como algo, una experiencia, como que Dios nos otorga algo, la justicia de Dios es otorgada solo cuando el pecador se une a Jesús. En el libro de Jeremías, capítulo 23, se le da un título a Jesús que nos ayuda a ver esta experiencia. No es algo externo, no es algo forénsico. Es una realidad que ocurre cuando el pecador ve a Cristo, se enamora de Él y cree que Cristo es su Salvador y se aferra a Jesús entregando todo. Entonces en eso, por la experiencia de la fe, el Señor le otorga el carácter maravilloso de Dios, que es el mismo carácter de Jesús. Jeremías 23. El Señor dice, el versículos 5 y 6, refiriéndose al Mesías, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Así que el Señor nos otorga su justicia cuando el alma se abre para recibirlo a Él. No es algo, es quien el Señor nos da. El gran don de Cristo nos otorga todo lo que nosotros necesitamos. En 1 Corintios capítulo 1, el apóstol, refiriéndose a cómo Dios ha puesto todo en Jesús, incluye en eso la justificación. 1 Corintios 1, versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Jesús es nuestra justificación. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando de la experiencia de la justificación, él no está divorciando la realidad que la justificación es algo que recibimos
pero se recibe solo cuando Cristo es recibido en el alma, porque Él es nuestra justificación. Él es Dios, nuestra justicia. Muy bien, vamos de vuelta a Romanos 3. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué está el apóstol hablando aquí? Que no hay lugar entonces en la vida del cristiano para el orgullo cristiano, para el creernos mejores como los de los demás, la jactancia, la actitud del fariseo sobre el publicano. Yo te doy gracias que no soy como los demás hombres y especialmente como este publicano. Eso es jactancia, el creernos que somos más que los demás porque nos creemos antes. Queda excluida en la experiencia del que ha sido justificado verdaderamente. Esta experiencia queda totalmente excluida. ¿Por qué? Porque la verdadera justificación hace al receptor de ella humilde. ¿Por qué? Porque no es de mí, es totalmente externo. Yo me veo como realmente soy, un pecador sin esperanza, paupérrimamente perdido, y sin embargo Dios a través de su Hijo me da su carácter como un don maravilloso y me trata a mí como que nunca he pecado. Entonces eso elimina la jactancia y me hace a mí compasivo hacia los demás. Se acaba la jactancia. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros vemos jactancia, orgullo espiritual en el corazón de los demás? No han experimentado la verdadera justicia. Cristo no está en el alma. Dice la hermana de White que la clave más clara de que alguien no está en Cristo es cuando él se cree bueno. Cuando nos creemos algo, cuando nos vemos mejores que los demás y miramos a los demás con desdén, es la clave más clara que el alma no está controlada por Jesús. No hemos recibido la justicia. ¿Y cuán común es eso entre nuestras iglesias? Cuán común es escuchar a hermanos que creen que son mejores y andan atrás y a lo mejor no expresan yo soy mejor, pero cuando nos dedicamos a apuntar el dedo y a sacar al aire los defectos de los demás, a hablar en contra de este y del otro y andar sacando trapos al aire, eso está siendo manifestado en el alma porque tú te crees mejor que aquellos de los cuales tú estás hablando. Hay jactancia y eso muestra que Cristo no está en el alma, que no hemos recibido su justicia, porque la justicia nos hace humildes. ¿Por qué? Porque nos desnuda de nuestra propia justicia y nos hace ver cuán malos e injustos somos, totalmente dependientes de Dios. Y si Dios me trató así a mí con tanta misericordia, ¿quién soy yo para no ser misericordioso con mi hermano? Versículo 28. Concluimos pues, aquí entonces el apóstol Pablo está llegando a una conclusión del argumento que está presentando. Y la conclusión es un objetivo. Él está llegando a un pináculo de algo que él quiere decirnos. ¿Cuál es el mensaje que él quiere decirnos en todo lo que hemos estado leyendo desde el versículo 20, donde él dice que por las obras de la ley ninguno será justificado? Desde ese momento él comienza este argumento y dice, concluimos pues que el hombre y la mujer, el hombre es término general, es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ahí está su primer argumento, llegando a su conclusión. Y de ahí en adelante, entonces, va a comenzar otro argumento en cuanto a la justificación que nos lleva al capítulo 4. El hombre es justificado por la fe
aparte de las obras de la ley. Debiéramos escribirnos eso en letras de oro aquí en la frente, para que cada vez que vayamos al baño nos acordemos. Soy justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Cuando yo por fe me aferro a la palabra de Dios y la creo, Dios me da su justicia. En toda situación de la vida. En el principio es el aferrarme y creer en Cristo Jesús por mi Salvador. Pero en la vida cristiana todo demanda fe. El justo por la fe vivirá. O en otras palabras, aquel que vive por fe es constantemente justo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando uno vive por fe, ¿qué es lo que el Señor te está otorgando constantemente? Justicia. Te está justificando. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe. Y la fe se ha de expresar en todos los ámbitos de la vida. Cada vez que tú te aferras a la palabra de Dios creyendo que se cumplirá, Dios te adjudica justicia, como ocurrió cuando Dios sacó a Abraham y le mostró las estrellas del cielo. Y le dijo, así voy a ser tu descendencia. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es justificación. Entonces, cuando tú crees, cuando perdiste el trabajo y te tomas a la promesa de Dios, que Dios proveerá todas tus necesidades y dices, Señor, yo creo de corazón que tú cumplirás tu palabra y en vez de preocuparte te regocijas, Dios no tan solo te va a dar trabajo y responder a aquella plegaria, Dios te da justicia inmediatamente. Es el don que el Señor te da constantemente cada vez que crees en su palabra y vives por fe en Él y no dudas. ¿Por qué? Porque el justo es justificado por fe. Somos justificados por la fe. Así que es maravilloso. Podemos vivir en una experiencia de constante justificación. Así que la justificación no es una experiencia que ocurre al principio de la vida cristiana. La justificación y la santificación están interaccionando juntas, trabajando juntas en la vida del cristiano durante toda su existencia. Mientras vivamos, el Señor nos está constantemente imputando su justicia e impartiendo su justicia. Nos está declarando justos y nos está haciendo justos. Nos está dando su justicia y nos está llevando a vivir justamente. Es imposible, una vez que has sido justificado, no ser santificado. La santificación es el producto, es el fruto maravilloso de la justificación. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Melissa. Sí, no entendí bien cuando habló de cuando Jesús murió en la cruz, en el momento que Dios lo abandonó, ¿él en ese momento perdió esa naturaleza divina, esa parte de naturaleza divina? ¿O yo lo entendí mal? No, Jesús nunca pierde su naturaleza divina, pero estamos hablando de la naturaleza humana. En su naturaleza humana, Jesús cuando nació tomó la naturaleza de María, una naturaleza debilitada, caída. Pero tenía la inocencia, la pureza de Adán. Naturaleza debilitada por 4.000 años de pecado. Pero la inocencia, la pureza, la santidad original del hombre. Pero en la cruz, al ser imputado el pecado sobre él y al llegar a ser pecado, Cristo Jesús recibió toda nuestra maldad, toda la imperfección, toda la maldad, todas las tendencias le fueron imputadas a él, porque él tenía que llevarlas sobre sí. Eso ocurrió en el jardín del Getsemaní, cuando el pecado le fue impuesto y comenzó a transpirar sangre. La separación de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Nosotros nos fuimos separados porque Cristo Jesús fue el puente que nos unió inmediatamente. Si no hubiese sido Jesús el puente, el hombre habría sido eternamente separado de Cristo. Esa fue la separación que Cristo experimentó en el Calvario. Por eso que su corazón explotó de pena cuando el Padre se separó de él. Entonces, en cuanto a su naturaleza humana, toda la corrupción humana le fue dada a él. Y llegó a ser pecado.
Bien, sí, lo había entendido mal. Gracias, pastor. Y una pregunta más, porque esto que Dios nos está buscando todo el tiempo para poder salvarnos, ¿no? Y en la semana estuvimos estudiando, por ejemplo, cuando José y María perdieron a Jesús, cuando lo llevaron al templo y lo perdieron por un día, y Elena de White comenta que por perder un día de vista a Jesús, demoramos muchos días como en volver a entablar otra vez la relación que necesitamos. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Por qué nos cuesta tanto después volver? Que la carne, nosotros nunca dejamos de tener la carne la vamos a llevar con nosotros hasta que el día que Cristo venga, y la carne se deleita en estar sin Cristo. Entonces, cuando nos separamos de Jesús, la carne nos enceguece, nos hace sentir sentimientos como que, oh, que es lindo estar así. Sufrimos espiritualmente, dejamos la influencia celestial, y entonces es difícil, muchas veces es difícil. Hay gente que por abandonar a Cristo una vez, por ejemplo, mi papá contaba la historia de una niña que creció en un hogar adventista, y en esos tiempos, y ahora tampoco debiéramos hacerlo, yo nunca he ido al cine desde que he estado convertido, pero no debiéramos ir. Pero esa chica, ya en sus años 20, se fue al cine con unos amigos. Y entró, se sentó, miró la película y vino un terremoto. El cine se cayó y la chica murió. Entonces, muchas veces cuesta el abandonar la presencia de Dios. Nos cuesta, nos puede costar la vida. Entonces, hemos nosotros de tener temor, de no caminar aparte de Cristo. Y uno lo siente, cuando tú caminas cerca de Jesús y pasas por periodos en el cual estás desanimado y no oras y te alejas, lo sientes, te sientes frío. Cuán difícil las cosas espirituales no atraen, y es tan rápidamente en el ser humano, es así. Puedes ir a la iglesia en la mañana a hacer decisiones y en la noche vas a ver a tu familia, están mirando algo, participando en algo, y participas en cosas que tú sabes que no debes participar, y se pierde algo, hay algo que en el alma se perdió. Y cuesta volver a rescatarlo, volver a caminar. Es por eso que somos aconsejados de no entrar en esas cosas, de no hacer esas cosas, porque la presencia de Cristo se pierde. Es una realidad espiritual. Gracias, pastor. Cuando yo era adventista, niño, nosotros nos enseñaban, no debíamos ir al cine, era pecado ir al cine. y yo pienso que hay mucha sabiduría en aquello. Tristemente se volvió en forma legalista, y todo lo que se hace legalismo eventualmente va a llegar a una generación que se va a deshacer de ello y lo van a hacer todo lo que legalistamente se les enseñó que no hicieran. Pero hay sabiduría en aquello. Aquellas enseñanzas eran sabias. El no vestirnos como el mundo, el no comer como el mundo, el no vivir como el mundo, el no entretenernos como el mundo. Es para mantener la ciudadela del alma. ¿Cómo creen ustedes qué esperanza tendría Ucrania? Si, bueno, los soldados ucranianos dijeron, bueno, ya vamos, y si ellos se fueran a juntar con los rusos, los soldados rusos, y los trataran como amigos y les contaran sus secretos y todo, no tendría mucha esperanza Ucrania de defenderse contra Rusia. De la misma manera, nosotros estamos siendo atacados por el enemigo más poderoso, y hemos de cuidar la ciudadela del alma, hemos de mantener como fortaleza que nada se permita en el alma que destruya nuestra relación con Cristo, porque eso es lo que está buscando Satanás, a todo costo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? Mariela, tú tienes la manito. Sí, quería preguntarle, pastor, cuando habla de las obras, ¿son obras, cosas para hacer para otras personas, o son obras en el carácter? Todo. O sea, todo. Todo. El Señor desea, cuando una vez somos justificados,
la vida va a producir obras, buenas obras, porque el Señor desea que sus hijos sean celosos de buenas obras, dice la Biblia. Ese es el producto de la santificación. Pero nunca aquellas obras nos van a justificar. No son producto de justificación. Ahora, el apóstol Santiago habla, y vamos a ver eso a lo mejor la próxima semana, cómo él habla, dice de que somos justificados por las obras. Pero él está hablando de una justificación no de la misma perspectiva que el apóstol Pablo está hablando, que es la aceptación ante el cielo. Las obras testifican que hemos sido justificados. Cuando el alma es transformada, es nacida nueva, se deja la vida pasada, nace el amor de Cristo y comenzamos a vivir una vida nueva y nacen obras de justicia, ellas testifican que hemos sido justificados y son el testimonio que la fe obra por el amor en el alma. Y entonces, claro, eso sí nos da justicia porque es la fe obrando por el amor en el alma, pero no es la confianza en aquellas obras, no el contar como se hacía antes en las iglesias, no sé, a lo mejor en Sudamérica todavía se hace, que se nos hacía testificar, yo di tantos panfletos, yo hice tantas visitas, yo di tantas piezas de ropa, y tristemente para muchos eso les creaba un sistema, un orgullo personal. Entonces, si tus obras te dan orgullo y si tus obras te hacen sentir seguro, entonces estás perdido. Gracias, pastor. Pastor. Sí, Diego. Sí, una pregunta. Las obras que habla Pablo y que habla Santiago, cuando uno predica todo el tiempo, cuando uno estudia y predica todo el tiempo, todos los días, esas son obras que te mantienen en el Cristo Jesús. Esas son las obras que quiere el Padre. Claro, esas son las obras de visitar al huérfano, de ayudar, de todo aquello que se hace en la vida cristiana. El apóstol Pablo dice que no hemos de hablar palabras vulgares, que hemos de ser honestos, que hemos de obedecer a las autoridades. Toda aquella vida cristiana, que son obras, esas son las obras que Dios desea que tengamos. Esas son buenas obras y hemos de ser celosos de aquellas obras, pero no hemos de basar nuestra confianza de salvación en aquellas obras. Nuestra confianza siempre ha de ser Cristo. Claro, las obras son porque el Espíritu Santo trabaja en uno, que Él te lleva a hacer el querer por hacer por la buena voluntad, como dice la palabra. Claro. Pero eso no estamos mirando aquello, estamos mirando la justificación. Y la justificación todavía no habla de buenas obras, porque lo que produce las buenas obras son la santificación, y no estamos hablando de eso ahora. El apóstol Pablo se explaya en la justificación, porque él desea que entendamos claramente que es la experiencia de la justificación que nos hace aceptos ante Dios y nos otorga la salvación. Y en eso tenemos que estar 100% claros. En la mente adventista eso tiende a ser oscuro, no entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque inmediatamente saltamos al asunto de las buenas obras, porque no queremos una gracia barata. Pero en escaparnos de una gracia barata, nos hemos metido en el legalismo porque no entendemos el valor y la hermosura de la justificación. Claro, pastor. Por eso nosotros presentamos la justificación. Los adventistas presentamos la justificación, porque es lo único que te lleva a la salvación. Claro, pero tendemos a presentarla dándole más énfasis a las obras que a la experiencia de la justificación en sí. Y es por eso que en el libro de Romanos el apóstol es tan claro en cuanto a la justificación y se explaya por capítulos en ella, porque él desea que entendamos que como hijos de Dios, nuestra aceptación, nuestra seguridad, nuestra paz viene por la justificación. Entonces, tu gozo, tu seguridad en la vida cristiana es la experiencia de la justificación en Cristo Jesús. Y ahí es donde hemos de hallar nuestra paz en Cristo, en su justicia, en lo que Él nos ha declarado. Eso es lo que nos da nuestro estatus ante Dios.
Y no estoy menospreciando la santificación, pero no estoy hablando de la santificación porque estamos hablando del libro de Romanos. Y Romanos a este punto está hablando de la justificación. Romano menciona muy poco la santificación. La vamos a ver cuando la menciona, porque el apóstol Pablo, el énfasis que está haciendo es la justificación. Lo mismo que en Gálatas. ¿Por qué? Porque en estas iglesias había problema con el legalismo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo, llevándonos al entendimiento que nuestra aceptación, nuestro estatus, nuestra condición como hijos de Dios está basado en la justificación. Claro, cuando uno lee Hebreos también ahí habla de la justificación, de cómo Jesucristo está justificando delante del Padre por nosotros. Bueno, está intercediendo, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita por ahí? ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas, Ángel. Me quedan claro los tres aspectos sobre la santificación, la justificación, pero hay algo sobre la fe, ¿no? Cuando habló sobre Jesús, yo me imagino, ¿no?, que Jesús estaba cargando algo tan grande y como que una vez me pasó a mí y ya quería dejar la iglesia, no quería saber nada. Y recordé, ¿no?, ese momento que Jesús estaba pasando y me hice la pregunta, ¿será que Jesús obedeció por fe? Y esa fe era la promesa que su padre le había dado. Y entonces ahí donde yo también comencé a leer más la Biblia y me aferré más a la promesa de Dios. Dije, si estoy pasando este momento, sé que por fe voy a pasarlo. Y después de 3 años, pues sigo en la iglesia. Quería irme de la iglesia, pero por fe me aferré a Dios y esperando solamente su promesa en lo que Él tenía que hacer en mi vida. Entonces, hoy lo entendí mejor. Ya, amén. La fe es maravillosa porque la fe abre el camino para que Dios te otorgue la justificación y la fe misma te lleva a la santificación, porque la fe obra por amor. Entonces, la fe es un principio vivo a través del cual Dios nos otorga su carácter y nos hace acepto ante Él, e inmediatamente esa misma fe te hace obediente y te lleva a crecer en Jesús y a desear hacer como Él. Es la misma fe que nos justifica y que nos santifica y eventualmente nos glorifica. Todo es por fe. Pero nuevamente estoy haciendo énfasis en la justificación porque ahí es donde estamos hablando del libro de Romanos. Y es la énfasis que Romanos le da, que Pablo le da a la justificación. Y es el énfasis que nosotros hemos de darle. El hecho de que mi aceptación ante el Padre está basada en lo que Cristo hizo por mí. Y que cuando yo me aferro a Jesús creyendo que aquella vida es mía, de todo corazón Dios me acepta y Dios me declara justo y me hace justo inmediatamente. ¿Cuánto le tomó al ladrón en la cruz para llegar a ser justo? Inmediatamente. El momento que el ladrón le dijo, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino, expresó una fe maravillosa. Jesús inmediatamente le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente. Él fue justificado y acepto ante Dios. El ladrón no tuvo tiempo para ser santificado, pero la santificación obró en él, haciendo que quedara calladito y feliz. Trajo paz al alma. Entonces hubo un poquito, pero lo que se manifestó realmente en su vida fue la justificación. Y es la justificación que lo hizo acepto ante el Padre, inmediatamente, y salvo. Y esa es nuestra seguridad. No importa cuánto hayas caído, cuánto te hayas apartado, cuán oscuro tu pasado, cuán terrible los pecados que te están controlando en este momento. Aférrate a Cristo. Cree que Él murió por ti, que Él pagó por tus pecados y que su vida te pertenece a ti legalmente. Y pídesela al Señor. Aceptando a Jesús y dejando todo tu corazón en tus manos, el Señor te justifica inmediatamente. Y ahí te puedes regocijar en justicia. Puedes regocijarte que el Señor te ha hecho justo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Entonces sería ser presumido si yo pienso en que Cristo, el Señor, por sus méritos soy salva, soy justificada. Eso no es presunción, eso es fe. No, pero ando apuntando a mis hermanos.
ando fijándome en la paja más que en mi viga. ¿Eso sería presunción? Presunción es asumir algo de lo cual tú no crees. Si tú realmente no crees que Cristo murió por ti, que el Padre te ha perdonado y te ha aceptado, pero dices, no, igual sí, soy salvo, eso es presunción. O vivir una vida de desobediencia y creyendo que has sido transformado, vivir una vida de abierta desobediencia. Y en el caso de esto, si andas alrededor jactándote que eres mejor que los demás y que aquí, que allá y que eres salvo, pero te crees mejor que los otros, entonces eso es presunción, claro. Pero no es presunción al que tiene una experiencia de humildad con Cristo, sabiendo que no hay nada bueno en mí, pero que yo he recibido todo de Jesús y por lo tanto yo soy acepto ante el Padre. Eso es fe, eso no es presunción. El tener plena paz en Jesús, que si yo muero hoy, soy salvo. Eso es fe en Cristo Jesús. Claro, entonces No, los adventistas no hay dudamos mucho cuando nos preguntan si nos vamos con el Señor si viniera ahora. Nadie responde cuando se hace esa pregunta. Muchos quedamos ¿Y por callados y qué? nos quedamos así ¿Por como, qué nos quedamos callados? Porque nos estamos mirando a nosotros mismos. claro, no los méritos Hay de un Cristo. hermano que el que dice sí, yo he descubierto que hoy hay alguien, hoy día se van al cielo, uno va a una iglesia liberal, todos dicen sí. Y resulta que las hermanas andan con joyas, los labios pintados, entre adventistas, eso va en contra de la voluntad de Dios porque nos ha sido revelado. Entonces uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo pueden decir que sí cuando están viviendo en desobediencia? Entonces ellos han dicho sí porque se miran a sí mismos y dicen, oh, yo soy bueno. Sí, yo soy bueno. Y el conservador dice no o se queda callado. ¿Por qué? Porque se mira así y dice, soy tan malo, no he vencido este pecado, no he dejado lo otro, no he hecho aquí, no he hecho allá. Se está mirando a sí mismo. Ninguno de los dos está mirando a Cristo. Y ninguno de los dos ha experimentado la profundidad de la paz que la justificación trae. El aferrarse a Cristo y creer de todo corazón que Él es suficiente para salvarme. Cuando eso ocurre, miren, es interesante. Cuando la experiencia ocurre y uno entra en Cristo, ese asunto de que si eres salvo ya, o no eres salvo ya deja de ser un problema. ¿Por qué? Porque el alma está descansando en Jesús. Cuando el ladrón que se salvó, antes de que se salvase, él también le estaba gritando a Jesús y decirle, si eres el Cristo, desciende de la cruz y sálvanos. Pero una vez que entró en la experiencia de la salvación y fue justificado, se quedó calladito, ya no necesitaba andar diciendo, sálvame, sálvame, que perezco. ¿Por qué? Porque el alma tiene la paz que está en Cristo. Y Cristo es mi seguridad. No hay jactancia. No hay necesario andar diciendo como los pentecostales, oh, yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. No, hay paz en el alma. Si me preguntan, uno dice, claro, en Jesús mi salvación está segura, porque yo confío en Él. Pero no es necesario andarle mostrando eso y andarse jactanciando de aquello. Pero el alma, hay paz, hay descanso. Yo creo que a veces, por lo menos a mí, me confunde a mí misma es cuando siento y creo efectivamente que Él es mi Salvador, mi Redentor, pero al momento siguiente o al otro día veo que cometí un error y se me pone entre ceja y ceja y uno siente que porque te estás mirando a ti misma, hermana. Claro. Dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros morimos. Ese otro aspecto lo vamos a estudiar en Romanos. Si hemos muerto, ¿por qué nos vamos a mirar a nosotros mismos? A mirar de Jesús, quien es nuestra vida, dice el apóstol. Así que, si Jesús es mi vida, si Jesús es mi justicia, Él es mi santificación, Él es todo. Y si yo estoy en mis debilidades confiando en Cristo, entonces todo lo que es Él es mío. Por lo tanto, yo estoy completo en Él y puedo tener paz. Pastor, ¿será que podamos pedir a Dios que pueda perfeccionar cada día más su justicia en nuestra vida?
¿será que también podamos pedir a Dios que perfeccione más la fe en nuestra vida para que se vaya a eso, ¿no? Que cuando uno peca y te sientes ya no merecedor de la justicia, porque como dice el hermano, ¿no? Es que si tú estás esperando llegar a ser perfecto para creer que ya que eres merecedor de la justicia, eso es por obras y por lo tanto nunca la vas a tener. La perfección del carácter cristiano es el objetivo divino, pero el que está cerca de la perfección nunca se va a dar cuenta de la perfección, porque mientras más cerca estás de Cristo, más malo te ves tú, porque ves su hermosura en contraste de tu deformidad. Y mientras más Cristo cerca estás de Jesús, más esa realidad ocurre, más malo te ves, más deseas estar cerca de Jesús. Entonces, el que está en Cristo nunca se ve perfecto. Su seguridad es Cristo, no su perfección, porque Cristo es mi perfección. Cuando tú estás en Cristo, ya eres completo ante los ojos de Dios. Si mueres ese día, estás perfecto. La santificación, el propósito de la santificación es llevarte a vivir lo que Dios ya te ha declarado. Entonces, no busques llegar a un punto para sentirte como buen cristiano. Ya sabes que eres cristiano en los ojos de Dios porque Cristo está en tu alma. Eso es lo que vale ante los ojos de Dios. La perfección es algo que viene en la vida cristiana al caminar con Cristo y cooperar con Él y desear ser con Él, anhelar ser con Él y vivir como Él. Te vas perfeccionando en su imagen, pero tú nunca te vas a dar cuenta que eres perfecto. Nunca. No va a llegar ningún momento, dice la hermana White, en este lado de la eternidad, el momento en que digamos, oh, yo ya soy santo, no me puedo perder. Nunca. O sea, pastor, lo único que tenemos que hacer es, como nos explica, mirar a Cristo, nada más. Vivir con Cristo. Exacto, vivir cada día. Amarlo. Y Él haga lo que tenga que hacer. Claro, copiarlo. El Señor mismo, es imposible vivir con Cristo y que Él no te revele tus pecados. Él va revelándote los pecados, te va manifestando las deficiencias de carácter para sacarlas de tu vida. Él está y tú cooperas con Él, sometiéndote, confesando, entregando tu voluntad, viviendo, escogiendo lo bueno, apagando la televisión, apagando la radio, comiendo lo bueno, vistiéndote de la manera que Él desea. Eso cooperamos con Él. Pero eso no me da a mí la paz. Lo que me da la paz es la seguridad de que estoy en Cristo, que estoy viviendo mi vida en Jesús. Jesús es mi paz. Amén, pastor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Espero que esto les dé gozo, hermanos. Que les llene el alma de paz. Porque si no es por esto, entonces no tenemos esperanza. Si esta no es la solución, entonces no hay esperanza para el pecador. Estoy mirándome a mí, claro. Saquen los ojos de ustedes, miren a Cristo y háganse la pregunta, ¿yo he aceptado a Jesús como mi Salvador? Si puedes decir sí, entonces pone un. Segunda pregunta, ¿yo creo que la muerte de Jesús es suficiente para el perdón de todos mis pecados? Sí. Pone entonces, claro, crees eso. Si no lo crees, estás en problema. Pero si lo crees, entonces está bien. Ahora, ¿creo yo que el Padre me acepta en Jesús? Sí. ¿Creo yo que el Padre me ha dado la justicia de Cristo, su propio carácter a mí, y que ahora me ve como justo? Si lo crees, entonces es tuyo, pues. Todo eso es tuyo. Qué grande. Amén. 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 Es tan sencillo el tener plena paz de que soy acepto en Cristo Jesús. Es lo que da paz. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra que define el Evangelio en las Sagradas Escrituras es el descanso. Descanso en Jesús.
Claro, porque hemos pasado una vida tratando de ser buenos, tratando de ser admirados, de una vida en la vida cristiana de sentirme seguro a través de mis obras. Y cuando vienes a Cristo y depositas todo ese peso a sus pies y tomas todo lo que Él te da, entonces hay descanso, porque hay seguridad, hay paz. Bueno, hermanos míos, vamos a tener que terminar. Podríamos seguir hablando de estas hermosuras por horas, pero vamos a seguir la próxima semana. Inviten a otros para que vengan a aprender esto que es tan esencial. Oremos. Padre maravilloso, gracias por el mensaje tan hermoso, tan maravilloso. Cristo Jesús es nuestra justicia. El que tiene a Cristo tiene la justicia. El que por fe se aferra a lo que Jesús ha hecho por nosotros y recibe el don maravilloso de la justificación, entonces comparecemos ante tu presencia como justos, como hijos tuyos, completos, perfeccionados en Jesús, listos para entrar al cielo. Oh Señor, danos la fe para simplemente aceptar esto y regocijarnos en ello. Lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos.